presentación de Conexión Análisis y seguimos abordando el tema fiscal, el tema tributario. Y en esta ocasión tenemos a una experta internacional, a Julia Yansura, que es la gerente del programa para América Latina de Global Financial Integrity, y con ella queremos hablar todos los temas relacionados con la fiscalidad internacional, paraísos fiscales, flujos financieros ilícitos, cómo se desarrollan todos estos mecanismos, qué efecto tiene para los países y cuáles serían algunas recomendaciones que desde su organización, Global Financial Integrity, tendrían a propósito de la discusión de la próxima reforma tributaria en Colombia. Julia, buenos días, bienvenida a Conexión Análisis. Muchas gracias por tu compañía y nos gustaría que pues, inicialmente nos saludaras y nos contaras qué hace Global Financial Integrity, que es una organización con base en Washington. Hola Mario, pues muchísimas gracias por la invitación y el espacio. En realidad nosotros somos una organización sin fines de lucro, somos un centro de pensamiento con sede en Washington y trabajamos a favor de la transparencia, tanto en el sistema financiero como en el sistema de comercio internacional. Hemos trabajado mucho en Estados Unidos, pero también trabajamos en otros países alrededor del mundo. Como usted se imaginará, muchos de esos temas trascienden fronteras. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, delitos financieros, cuando miramos evasión fiscal, no es suficiente mirar un solo país, porque así realmente no se puede combatir el problema. Entonces, nos gusta tener una mirada un poquito más internacional, más amplia, y nos gusta seguir la ruta del dinero, como nosotros decimos. Julia, como tú lo has mencionado, entendiendo que este es un problema global, ¿por qué no nos explicas un poco en qué consiste todo el concepto de flujos financieros ilícitos? ¿Cómo usan las empresas? ¿Cómo hacen las empresas o las personas, digamos, como para refugiarse en paraísos fiscales? ¿Cómo se da todo este esquema y por qué es tan importante esta discusión a nivel mundial? Claro, pues dentro de Global Financial Integrity nosotros manejamos el concepto o el marco teórico de flujos financieros ilícitos, que de hecho es un concepto que está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel de las Naciones Unidas. Y básicamente un flujo financiero ilícito es un dinero o un recurso que se gana, se mueve o se utiliza de forma ilegal y a través de fronteras internacionales, ¿no? Entonces, no estamos hablando de como pequeños montos de dinero que tal vez se mueven dentro de un país, sino eso realmente son flujos financieros grandes, ¿no? Que van de un país a otro, ¿no? Creo que es importante cuando hablamos de flujos financieros ilícitos comprender que esto realmente incluye varias cosas. Podría ser dinero que viene del crimen organizado, como hemos visto en muchos casos. También podría ser el dinero que es básicamente producto de evasión fiscal, ¿no? También incluso podría ser dinero para financiamiento de terrorismo. Entonces realmente son muchas cosas, es un marco conceptual bastante amplio y tratamos de usar este concepto porque nos hace pensar en la ruta que toma el dinero. ¿De dónde sale? ¿Cómo se mueve? ¿A través de qué canales? ¿No? ¿Qué mecanismos? ¿Y hacia dónde va? ¿No? ¿Existe alguna magnitud de cuánto significan los flujos financieros ilícitos a nivel global o para un país como Estados Unidos, digamos, cuál es la magnitud, digamos, de lo que estamos hablando? Tú dices grandes sumas, ¿cuánto podría ser cada año? Claro, pues desde GFI hacemos un análisis de flujos financieros ilícitos en el comercio internacional y le puedo decir que para el último año que analizamos fue 800 mil millones de dólares por año, ¿no? Entonces estamos hablando de grandes montos de dinero y esto solamente del lado de comercio internacional. Obviamente hay otros mecanismos para mover dinero ilícito de un país para otro, aunque claro, el comercio internacional es uno de los mecanismos más significativos. Para un país como Colombia, yo entiendo que, digamos, hay una preocupación grande en países, en los países más ricos del planeta, hay una preocupación porque sus recursos se están fugando a través de esos mecanismos de flujos financieros, se refugian en paraísos fiscales y han tomado acciones. Pero para un país como Colombia,
también tiene un impacto, tiene costos asociados, pues, digamos, a estas operaciones. ¿Sería importante para un país como Colombia involucrarse más en esta discusión? Claro, ahí creo que lo que es importante es tal vez distinguir un poco entre la ilusión fiscal, que puede ser un problema, pero no es ilegal, y Ujú. la evasión fiscal, ¿no? Cuando estamos hablando de evasión fiscal, estamos hablando de empresas o individuos que están rompiendo las leyes de los países. Eso es un delito, ¿no? Entonces, obviamente tiene grandes impactos. No solo en la pérdida de ingresos fiscales para los países, que pues usted sabe mejor que yo, ¿no? Pero para un país como Colombia, en este momento va a necesitar grandes recursos económicos para combatir la pandemia, para poder recuperar la economía después de todo el cierre de la economía por COVID-19. Entonces hay mucha necesidad fiscal, ¿no? Si las empresas y los individuos encuentran la forma de romper la ley y no pagar impuestos, obviamente esto va a afectar el presupuesto de la nación. Tal vez lo que también es importante destacar es que los flujos financieros ilícitos también incluyen delitos como el dinero que proviene del crimen organizado, ¿no? Entonces, los mismos mecanismos que permiten a algunas personas o empresas a romper la ley, evitando pagar impuestos, son los mismos mecanismos que utilizan los grupos de crimen organizado para sacar su dinero fuera del país o hacer entrar su dinero dentro del país, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, esos loopholes, realmente permiten mucha criminalidad, tanto saliendo del país como entrando en el país. Entonces, tiene ese doble impacto en pérdida de ingresos fiscales y en criminalidad. Y es posible para un país como Colombia poder, digamos, como hacer una diferenciación entre lo que son las actividades puramente criminales y las que son resultado de facturación fraudulenta, pero que no hacen parte de operaciones de comercio criminal, digámoslo así. ¿Sería posible hacer esa diferenciación? Realmente no es posible y creo que eso es parte del problema. Cuando vemos, por ejemplo, facturación fraudulenta en las exportaciones o bien en las importaciones también en el país, no es posible distinguir, ¿no? A grandes rasgos, cuál es una transacción que busca como evadir impuestos o eludir impuestos versus una factura que está tratando de mover dinero proveniente del narcotráfico. Y esto es parte del problema. Estos son dos delitos obviamente muy diferentes, pero están moviéndose a través de los mismos canales. Y es por eso que a través de GFI hablamos de combatir flujos financieros ilícitos, que va a tener un doble impacto en uno, crear más presupuesto para la nación y segundo, combatir las fuentes de ingreso para grupos criminales. Bueno, finalmente, Julia, siendo este tema, digamos, como tan relevante, lamentablemente poco discutido en un país como Colombia, digamos, estas discusiones en Colombia no se dan mucho y estamos a puertas de discutir la reforma tributaria número 16 en los últimos 30 años. En Colombia tenemos bastantes reformas tributarias. Este aspecto no es un aspecto central de las reformas, pero significaría, como tú lo has mencionado, recaudo nuevo, recaudo adicional, si lograran identificarse esos mecanismos que se usan para refugiar los capitales en guaridas financieras o realizar todos estos mecanismos de flujos financieros ilícitos. ¿Qué puede hacer en términos de política fiscal, en términos de mecanismos de control, un país como Colombia para cerrarle el cerco a este tipo de mecanismos de flujos financieros ilícitos? Claro, pues yo creo que hay varias cosas. Una cosa que se me viene a la mente sería combatir la facturación fraudulenta en el comercio internacional. Ahí me refiero a la manipulación intencional de las facturas en el momento de pasar por la aduana. Es un delito, ¿no? Es romper la ley de la aduana de Colombia. Y hay varios motivos por hacerlo. Uno, evadir impuestos. Otro, mover como ganancias ilícitas
fuera del país o hacerlas entrar en el país, ¿no? Eso sería un gran paso para Colombia. Lo otro que hemos visto a nivel internacional es tener más transparencia en quiénes son los verdaderos dueños de empresas o de otras estructuras corporativas. Muchas veces en el caso de evasión fiscal, lo que vemos es una empresa, ¿no? Y el dueño de esta empresa es otra empresa Ujú. y el dueño de esa empresa es un fideicomiso, ¿no? Tal vez, no sé, ubicado en un lugar que tiene mucha opacidad financiera, como puede ser, no sé, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, incluso Estados Unidos, que lamentablemente tiene una gran opacidad financiera actualmente. Entonces, vemos como esas casi como las muñecas rusas, ¿no? Empresa, otra empresa, otra empresa. Entonces, eso hace que sea muy difícil conocer el verdadero dueño de la empresa, ¿no? Y obviamente esto dificulta mucho el proceso de una tributación justa y correcta de los ingresos de esa empresa. Entonces, esto se llama en términos técnicos beneficiarios finales, ¿no? Es algo que muchos países están implementando ahora. De hecho, Estados Unidos en diciembre acaba de pasar una ley de beneficiarios finales. Actualmente se está implementando y realmente es algo muy recomendado a nivel internacional, incluso por las estándares Gafi, ¿no? Entonces, se considera que es una gran herramienta para combatir evasión fiscal y también para combatir el lavado de activos en el sistema financiero internacional y el sistema comercio internacional. ¿Hay alguna propuesta en Colombia en ese sentido? Claro, Colombia actualmente tiene un proyecto de ley que está siendo considerado en el Senado, según entiendo, pero creo que no hemos visto mucho avance todavía. Yo esperaría que Colombia como decida seguir con ese camino. Realmente una política de beneficiarios finales tiene muchos beneficios para el país. Tienen beneficios a nivel de una tributación justa, también tiene beneficios para seguridad, porque sabemos que muchas empresas fantasmas o empresas fachadas se vuelven a mecanismos para el lavado de activos, ¿no? Incluso simplemente viendo como las recomendaciones de Gafi, yo consideraría que para el sector financiero en Colombia, para el sector comercio en Colombia, hay mucho beneficio en seguir implementando las recomendaciones Gafi, sobre todo para evitar caer en cualquier como lista gris de la Gafi que tiene enormes impactos. Bueno, Julia, pues te agradecemos mucho que hayas compartido con Conexión Análisis tus ideas, los estudios, digamos, que han realizado ustedes, los avances, los esfuerzos que se están haciendo también a nivel global para cerrar el cerco a estos mecanismos de erosión de la base tributaria también, en una muy buena medida, no solamente el lavado de activos, sino que eso afecta a las finanzas también de los países. Esperemos que el caso colombiano en esta reforma tributaria también sea un espacio para poder avanzar en la discusión del registro de beneficiarios finales. Yo también creo que eso es un aspecto muy positivo en el que puede avanzar Colombia y esperamos tenerte, pues en la medida que se vaya dando la discusión, poder volver a conversar otra vez sobre estos temas y ver cuáles son los avances para Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mario, fue un gusto.